Qué alegría poder estar en la intimidad de su hogar con un saludo cariñoso. Un saludo de parte de nuestra congregación Iglesia Cristiana Josué de las Asambleas de Dios en Santa Ana y nuestras 5 filiales que cada pastor, pastora está esforzándose por llevar un mensaje de la palabra a cada uno de aquellos que la necesitan. Bendito sea Dios que Él previó las condiciones en que el mundo se encontraría en esta etapa de pandemia del COVID-19 y que iban a haber cuarentenas a nivel mundial. Y eso nos ha permitido llegar con la palabra a sus hogares y de nuestros hogares, desde nuestros hogares, poder llegar con la palabra del Señor. En este día vamos a reflexionar en el Salmo 79. Son los primeros 3 versículos, vamos a leerlos en esta hora para que podamos tener una idea de lo que el Salmo dice y vamos a ver al final cómo el Salmo termina. Salmo 79. Usted lo tiene en su pantalla para poder leerlo. Algunos aprovechan este momentito para la cena, para un refrigerio, o aprovechan este momentito para compartir en familia. Leámoslo. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como aguas en los alrededores de Jerusalén y no hubo quien los enterrase. Suena bastante fuerte el Salmo. Al leerlo uno encuentra que es una palabra muy fuerte que el salmista Asaf, porque este salmo ha sido escrito por un personaje importante en la alabanza a Dios en el templo de Jerusalén, cuyo nombre es Asaf. Ya en mensajes anteriores he explicado quién era Asaf y él presenta la clara realidad de no oír la voz de Jehová, apartarse de Dios y abandonar los caminos del Señor. Porque esta es una historia antiguo testamentaria que, al igual que otros salmos, nos hace ver las circunstancias que suceden. Nos hace ver los momentos difíciles que en la vida se da y que nos deben de llevar a reflexionar. En este caso, el Salmo hace reflexión a la invasión babilónica que allá por el año 586 antes de Cristo, Nabopolassar, padre de Nabucodonosor, lo envía a Judá. Ellos se habían dado cuenta a través de una visita que hicieron a uno de los reyes, y este rey abrió las puertas del palacio, las puertas del templo, a la comitiva que llegó babilónica. En la casa de Jehová había oro que se le ofrecía a Jehová. El templo salomónico era un templo donde abundaba el oro. El palacio era un lugar donde abundaba el oro. Y eso despertó la codicia de los babilónicos, de tal manera que el profeta Isaías le dijo: ¿y estos que acaban de salir quiénes son? Es una comitiva que me acaba de venir a ver desde Babilonia. Pues sí, les dice, pero ¿qué andaban haciendo, verdad, en el templo? ¿Y por qué les enseñaste los tesoros? ¿Por qué vinieron a verme? Le digo, por misericordia, no va a ser invadida la ciudad en esta etapa, sino a más adelante. Eso provocó la codicia. Babilonia tenía los ojos puestos en Judá. Por pura misericordia de Dios no habían invadido Judá. A esta altura habían rodeado la zona norte, donde las 10 tribus de Jerusalén habían desaparecido. Las 10 tribus de Israel habían desaparecido, las destruyeron. Solo quedaban 2 tribus y media, pequeñitas, no preparadas para la guerra. Los asirios ya los habían rodeado en muchas ocasiones a través de Asurbanipal, uno de sus generales, enviando al Rabsaces también para que los quisiese conquistar, pero en oración no permitió el Señor que los invadieran. De tal manera que la misericordia de Dios estaba con ellos, pero la palabra del Señor llegó a sus vidas en la época de Jeremías, pero ellos no atendieron la voz del Señor. Y por eso este salmo viene a relatar lo que había sucedido. El autor del Salmo 79, algunos teólogos lo relacionan este salmo
con lo que sucedió en la invasión babilónica a Jerusalén. Es fuerte porque los primeros 4 versículos hablan de la cruda realidad que vivió el pueblo. Así, la cruda realidad, la dura realidad que vivió el pueblo. Los primeros 4 versículos, en primer lugar, hablan de profanación. El versículo 1 dice: oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Tanto el templo como la ciudad donde fue edificada Jerusalén eran considerados como algo sagrado para los judíos. Pero como consecuencia de su pecado, las naciones judías, en este caso Babilonia, y seguramente sus aliados, profanaron la heredad de Dios, pisotearon lo sagrado y lo dejaron reducido a escombros. Esta es una de las consecuencias, como lo decía, de no haber oído la voz del Señor. Uno debe de aprender a escuchar la voz del Señor. Ellos cerraron la puerta a la voz que Jeremías le pronunciaba continuamente, y eso abrió puerta, ¿verdad?, para que llegara Babilonia a atacarles. Entonces había profanación. Profanar viene de no respetar las cosas sagradas. Lo que hizo Belsasar allá por cierto, ¿verdad?, fue en Babilonia, cuando Belsasar mandó a traer los vasos de oro que el papá de él, Nabucodonosor, había llevado a Babilonia. El papá de él los trató con respeto y los llevó y no los profanó. En cambio, Belsasar sí los profanó. Él estaba en una fiesta tremenda, para que entendamos esa expresión profanar. Estaba en una fiesta tremenda con todos sus oficiales generales, y él mandó a traer los vasitos de oro. Y en esos vasitos de oro que se ocupaban en el tabernáculo para la participación santa, los profana y empezaron a beber y a tomar bebidas embriagantes. De una sola vez apareció una mano en la pared que dijo: Mené, mené, tekel uparsin. Pesado ha sido en balanza, y he aquí ha sido hallado falto. Ese día el rey Belsasar fue invadido por los medo-persas y murió. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y por eso este salmo, Asaf se ve con aquella necesidad de expresar lo que había sucedido, pero ¿cuál es la actitud? Porque esto ya había pasado. Eso ya era historia. La historia debe demostrarnos la actitud presente que debemos de tomar frente a las realidades de la vida. Por eso lo primero que presenta es profanación. En segundo lugar, no solo había profanación, sino que también hubo muerte. En ese momento hubo muerte. Los versículos 2 al 3: dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos, a las bestias de la tierra, derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Era un ambiente tremendo, catastrófico para la nación judía. Por eso Asaf cantaban este salmo como una expresión de dolor, de tristeza, pero también de reflexión. En la casa del Señor se cantaba como una reflexión para decir que no nos vuelva a pasar, que no nos vuelva a pasar, que no nos vuelva a suceder. Uno debe de ver de manera retrospectiva cuando las cosas suceden y decir: no, ¿verdad? Aquel yo vi que se tropezó allá, yo no me voy a tropezar, yo no voy a dar ese paso ahí. Por algo Dios pone los ejemplos. Por eso es que 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia, dice: estas cosas se escribieron como ejemplo. Entonces, por eso él narra el texto, que parece bastante triste al leerlo. En tercer lugar, había burla, porque el pueblo de Dios, que toda la vida había estado rodeado, ¿verdad?, por la presencia de Dios, por el poder de Dios, por la participación de Dios, la chequiná de Dios, pero no oyeron su voz. Y cuando alguien no oye la voz de Dios, Dios no va a forzar la puerta. Él toca como un caballero a lo último en nuestro corazón, y Él lo dice, hablándole a la iglesia de Éfeso, de la Odisea, la séptima iglesia: he aquí yo estoy a la puerta. Apocalipsis capítulo 3: si alguno abre la puerta de su corazón, entraré a él. Ahí dice solo si alguno abre la puerta, naturalmente del corazón. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué implica eso? El Señor entra cuando le abrimos el corazón.
La nación judía le cerró el corazón y por eso el Salmo 79 resurge para decir, miren, no le cerremos el corazón a Dios. Ya se dieron cuenta cómo vino el oprobio, ya se dieron cuenta cómo vino la profanación, cómo vino la muerte, cómo vino la burla. Y no solo la muerte y la burla, sino el dolor de la nación de ver que sus jóvenes fueron cautivos a Babilonia. La ciudad quedó en asombro de tal manera que Jeremías escribió un libro llamado Lamentaciones de Jeremías. Un libro profético impregnado de expresiones poéticas, profético impregnado de expresiones poéticas que denotaban dolor en el alma, dolor en el corazón. Pero ¿sabe qué vemos en este salmo? Que en medio de la carga y el dolor vemos en segundo lugar un clamor ferviente. Vemos la realidad. Y si algo a mí me gusta la palabra de Dios, es que la palabra de Dios no esconde las realidades de la vida. No esconde ni de las personas, de personajes cualquiera que sean. Hombres tan prominentes como David en el Antiguo Testamento, Abraham en el Antiguo Testamento, Moisés y en el Nuevo Testamento y el pueblo. La Biblia no esconde lo bueno, lo malo, lo feo, pero también pone cuál es la actitud del ser humano. Porque en la vida pueden pasar cosas buenas. En la vida pueden venir también cosas malas, feas, no agradables, pero ¿qué actitud vamos a retomar ante eso? Y vemos un clamor desde el versículo 5 en adelante. Hay un clamor cuando le dice Jehová: ¿hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no conocen, y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Naturalmente estaba refiriéndose a Babilonia, que había invadido Jerusalén. No recuerdas contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados, les dice, no recuerdes, venga tu misericordia. Mira el clamor, venga tu misericordia sobre nuestras vidas. Por eso es que el libro de Daniel, a mí me gusta leerlo mucho. Doy una materia en el Instituto Bíblico, Daniel y Apocalipsis. Y en Daniel, cuando Daniel hace una oración, allá por el capítulo 10, él dice: hemos pecado, te hemos fallado, nos hemos apartado. Él reconoce de dónde vino toda esta situación, pero hubo clamor. Daniel clamó, el salmista clamó, y encontramos un clamor ferviente que está impregnado en todo el Salmo. En todo el Salmo vemos ese clamor ferviente que ellos tienen delante de la presencia del Señor, pero también el Salmo termina con el versículo 13. El Salmo termina con el versículo 13 con una expresión que nos ayuda a entender todo el contenido del Salmo. Si el versículo 13 no estuviera en el Salmo, cualquiera que lo leyera terminaría en frustración. Cualquiera que leyera desde el versículo 1 al 12 y no le pone atención al versículo 13, no le encontrara el sentido del Salmo. Pero dice Asaf en el versículo 13, y nosotros, ¿se está incluyendo él? ¿De seguro está incluyendo a su familia? Recordemos que Asaf era descendiente de familia sacerdotal. Está incluyendo de seguro al pueblo y dice, y nosotros, en primer lugar. Se involucra él y todos, su familia y aquellos que quieren seguirle como líder espiritual. ¿Qué dice? Pueblo tuyo. Ay, qué lindo. Qué lindo es saber que somos pueblo de Dios y que sus misericordias nunca terminan. Este versículo 13 le da todo el contenido, el significado, el entendimiento al capítulo 79. Le da todo el sentido. Nosotros, pueblo tuyo. Nosotros, pueblo tuyo. ¿Qué significa pueblo tuyo? Que hemos sido comprados por la sangre preciosa del Señor. Hemos sido reconciliados por la sangre maravillosa del Señor. San Juan capítulo 1, desde el versículo 9 al 12, dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por carne y sangre, sino por el Espíritu Santo. Pueblo tuyo somos. Qué maravilloso saber que somos pueblo suyo. ¿Ya eres pueblo de Dios? ¿Ya eres un hijo de Dios? No, pastor, si todos somos hijos de Dios. No, momento. A la luz de la palabra, todos somos creación de Dios.
Todos somos creación de Dios, pero para ser hijo de Dios hay que confesarlo como nuestro Salvador personal. La palabra del Señor le dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca, se confiesa para salvación. Esa confesión es la que nos lleva a ser pueblos suyos y, óigalo, oveja de tu prado. No está hablando de alguien que está lejano. Ovejas de tu prado. Si yo reconozco que soy oveja de Dios, quiere decir que Él es mi pastor. Y yo puedo decir el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y todo el Salmo, por tiempo no lo digo todo, pero mire, todo el Salmo 23 tiene una riqueza de identidad espiritual, de posesión y de pertenencia maravillosa, que yo quiero que usted, mi hermano, jamás pierda. Yo quiero que usted, mi amigo, jamás usted vaya a negarse a entregarle su corazón al Señor, sino que lo reconozca como su Salvador personal. Nosotros, pueblo tuyo, oveja de tu prado. Y oiga este bombazo, yo le llamo bombazo espiritual: te alabaremos para siempre. Te alabaremos para siempre. ¿Verdad que para nada se relaciona en el sentido de todo del Salmo, que habla de muerte, habla de escarnio, pero es que es la expresión del alma? Por eso es que los salmos son poéticos, libros poéticos del alma que expresa el dolor, la soledad, los momentos difíciles de la vida, pero como es el Espíritu Santo el que está guiando a los autores de los salmos, irrumpe aquella palabra de fe y de confianza en medio de lo duro de la situación. Nosotros te alabaremos para siempre. Y véalo bien en el 13, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. De generación en generación cantaremos tu alabanza. ¿A qué se refiere esa convicción para ir descendiendo en este mensaje? Y para concluirlo, ¿a qué se refiere este último versículo? Somos tus hijos, somos tu pueblo, somos ovejas de tu prado, somos ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. Y la pregunta con la que yo quiero terminar es: ¿puedes tú tomar esa posición en medio de las crisis de la vida? Porque el tema es cuando llega la crisis. Cuando llega la crisis. El tema es cuando llega la crisis. ¿Puedes tú tomar esa posición cuando llega la crisis de reconocer que eres pueblo de Dios, hijo de Dios, oveja de su prado, y que le alabarás de generación en generación? ¿Sabes cuál es el camino para hacerlo? Entregarle el corazón al Señor. ¿Sabes cuál es el camino para hacerlo? Entregarle el corazón al Señor. Mi amigo, ¿por qué no oras en este momento entregándole tu corazón al Señor? Quiero invitarte a que hagas esta oración y seas oveja de su prado y que seas pueblo de Dios. Ora en este momento conforme te guiaremos en la oración. Para ti que has oído la palabra de Dios y tu corazón ha sido impactado por el Espíritu Santo y quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes orar conmigo en este momento. Cierra tus ojos y ora de la manera siguiente: Señor Jesucristo, gracias por haberme dado la oportunidad de escuchar tu palabra. La palabra ha traído fe a mi corazón, por lo cual en este momento te lo entrego. Te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Perdóname, redímeme y cámbiame, Señor, porque solo no puedo, Jesús. Así que desde este momento quiero ser tu hijo. Por lo tanto, reconóceme como tu hijo y desde este día caminaré bajo tu voluntad como mi Padre Celestial. Amén, gloria a Dios. Luego de esta oración quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. Como familia
uno de los elementos importantes es la comunicación. Así que queremos que te comuniques con nosotros. A través de todo el mensaje tú estuviste viendo las diferentes modalidades en que puedes comunicarte con nosotros para siempre tener una palabra de bendición para tu vida. Dios te bendiga.